Bien, amigos, estamos de vuelta en su sección favorita. ¡Pare de sufrir! Y mi amigo Alejandro Chileno Troncoso, mi hermano de otra madre, hoy tenemos un tema delicado. Un tema que nos han escrito. Igual si usted quiere escribirnos, tiene un tema que le gustaría que pudiéramos platicar aquí con este maestrazo, déjenos sus comentarios, mándenos un mensajito. Con confianza. Con confianza, con confianza. Este es un lugar de amor, de respeto, Sí. de risa, de humor. No es para sufrir. Sí, no, exactamente. Y es precisamente que a muchas personas las han excluido de la iglesia. Hoy han cambiado un poquito la palabra porque se dieron cuenta que sonaba muy fuerte. Borrar. Borrar, Sí. separar, ¿no? ¿Cuál es ahora? ¿Desfraternizar? Desfraternizar, creo que por ahí anda. Nah, Hermoso. está más bonita, Sí, ¿eh? sí. Suena como hasta una subida a nivel. Ándale, ¿no? sí, como que es un chanfleado, ¿no? Yo antes era fraternizado, ahora soy desfraternizado. Ahora estoy como arribita. Claro. Sí. Está bien. Bueno, el chiste es que nos han escrito, nos han dicho que a muchas de estas personas les dan el discurso siguiente, ¿no? Me desfraternizaron porque era parte del protocolo, porque en este proceso es de redención, de vindicación, y la iglesia no deja de amarte, no deja de apoyarte. Pero mencionan que cuando ocurre la desfraternización, nadie los visita. Ya el pastor, que fue el que estuvo presente para la desfraternización, desaparece. Los ancianos, la feligresía que estuvo ahí presente para llevarlo a cabo, el voto, nunca aparecen. Y estas personas obviamente se sienten tristes, defraudadas, porque si en su pecado, porque digo, también hay que mencionar que para que suceda esto, debe de haber un pecado de por medio, ¿no? Algunos. Algunos. No todos. No todos. Sí. Ahorita vamos a estar hablando de este tema, ¿no? En ese sentido, pues si había como una intención de volver, al sentirse desamparados, ya no regresan, ¿no? Entonces, es un tema fuerte, delicado, porque creo que, no sé si a ti te ha tocado vivir algo, pues, de testigo ocular. Sí. A ver, platícanos. Sí. Bueno, muchas veces. Muchas veces en la iglesia hay muchas desfraternizaciones. Exclusiones. Sí. Por determinados pecados. Uh-huh. Incluso he visto con el tiempo que algunos ya no. No tanto como antes. Ok. Hay gente que, por ejemplo, antes el sábado, si trabajaba en sábado, era... Cuello, sí. Cuello, qué buena palabra. Y después, ahora con el tiempo parece que no tanto. He leído algunos artículos por ahí. Pero pasó mucho con el tema de el mandamiento, bueno, principalmente los 10 mandamientos. uh-huh. El mandamiento del adulterio, por ejemplo. Claro. Y la fornicación. Bueno, en ese sentido sí, muchas veces. Hay muchas anécdotas, pero sí, hace un poquito año atrás anduve en Chile, Okay. me encontré con una amiga en una reunión de amigos uh-huh. y salió el tema de, porque a ella la habían desfraternizado hace un tiempo atrás. Y yo le dije, oye, yo estuve en esa junta. Y voté para que te sacaran. Y fue así. No, y le dije, sí, yo estuve de acuerdo. Y después la asamblea pasó tal cosa. Oye, sí, yo estuve en esa asamblea y estuve de acuerdo. Y después nadie me vino a visitar. Me dijo así. Y pensé, y yo también estuve de acuerdo con eso. Claro. O sea, no de acuerdo, no la vayan a visitar, sino que... No hiciste nada para ir a visitarla. Nada. Desfraternizar. Es una cuestión complicada porque mientras uno arrastra sus propias cargas, pecados, digámoslo claramente, uno se convierte en un voto para que otro que es tan pecador como uno pierda una membresía. Que al final es eso. Sí, claro. Es que de repente dicen, es que lo que se borra en la iglesia se borra en el cielo. Pero si tú vieras las conversaciones que hay en las juntas, cuando se llega a conclusiones, tal vez el que menos opina es el Espíritu Santo en muchas decisiones. Sí. En elección de dirigentes, en decisiones de este tipo también. No, la misericordia, o sea, a veces pecamos en ese sentido de que no somos misericordiosos. Y ahorita te dejo continuar, pero por lo que mencionas antes de que se me vaya la onda, me recuerda mucho la historia de la mujer que se encontraba en el acto del adulterio. Ah, sí. O sea, la mujer tenía todo para ser apedreada, ¿sí o no?
¿Se había equivocado? Legalmente estaba frita. Totalmente. Sí. O sea, su caso ni siquiera tenía que ser llevado a Jesús. O sea, ya estaba frito el asunto. Sí. ¿Y qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y lo más curioso es que te escribe tus pecados, ¿no? De esas personas que estaban ahí, los escribe en la tierra. Y esto a mí me resuena horrible porque es, a ver, ¿yo qué autoridad tengo para poder decir, no, si yo estoy limpio de pecado, ahí te va la piedra, ¿no? O sea, y como dices, ¿no? En estas juntas, ¿quién podría estar libre de pecado? Es un tema delicado. Hay un conflicto interno en eso. En ese tiempo no lo veía así, estoy hablando hace varios años. Pero sí, ahora me cuestiono, o sea, ¿qué hice yo para rescatar a esa persona antes o después? Claro. Más que esperar ahí a levantar mi mano para apoyar una decisión de la congregación. Es una cuestión compleja. Cuando tú estás ahí metido, muchas cosas no te las cuestionas, avanzas, vas ahí, sigues el ritmo, sigues la marea, la corriente, pero después cuando te distancia un poco de eso, empiezas a analizar un poquito más fríamente. Claro. Y te das cuenta que, o por lo menos yo llegué a la conclusión de que es una situación por lo menos extraña. Por lo menos extraña. Cuando te dicen, por ejemplo, es que en la familia es igual, hay disciplina. Sí, pero yo a mi hijo, por muy mal que se porte, no le voy a decir. No lo saco de mi familia. No lo saco de mi familia. Ahora dejas de ser troncoso. Sí, te desheredo en este mismo momento. Sí, claro. Habrá casos extremos, pero no es lo común. O sea, de 10 hijos, 6 han sido defraternizados de mi familia. Creo que tu familia tiene un problema. Sí, claro. Es una cuestión de, tal vez, creo que falta esfuerzo en el rescate antes de. Por supuesto, por supuesto. Y déjate pongo una pausa porque justo estás hablando de algo maravilloso que es el antes. O sea, una persona no llega al pecado así porque sí. No. Hay un proceso de... Hablando bíblicamente, me hace recordar también un poquito... Una amiga una vez me dijo, en mucha confianza, la quiero mucho, y me dijo, no me vas, quedo embarazada. Y me dijo, no me vas a creer, pero fue la primera vez. Y yo me largo a reír. Le dije, a ver, le dije, yo me leí varios libros de medicina, de biología, no es posible. Bueno. Hasta rojo te pusiste. Sí, qué pena. Puede ser, pero no. Pero ok, sigamos. El pecado se va fraguando. Sí, pero sí. Suponiendo que en este caso, ¿no? No se consume el acto nada más por decir, te veo en el hotel o mi casa está vacía. Ya hay un previo, hay un cachondeo, hay un... O sea, entiendo, ¿no? Te chiripiorca y pegó a la primera, ¿no? Pero hubo antes una charla, hubo antes lo que hoy dicen, un fajecito, unos besos, una calentura que te llevó a este encuentro, ¿no? Una transpiradita, sí. Sí. O sea, es a lo que voy. Sí. Siempre hay algo detrás de. Y el pecado así es. Digo, hablando de la parábola del hijo pródigo, él cuando está ya en el peor momento, no fue esa decisión de, ok, ya estoy en el declive de mi vida. Hubo un antes. Sí. ¿Cuál fue el antes? Decido alejarme de mi padre, decido dejar su casa. Hay decisiones. Y esta parte creo que es algo que tenemos que prestarle mucha atención porque se nos olvida atender a los miembros de la iglesia. Cuidarlos, estar con ellos, saber qué están pasando. Porque muchas veces sucede que caigo en el pecado por desesperación, por tristeza, porque me siento angustiado. 1001 cosas que si se hubieran atendido, no se hubiera llegado ahí. Prosigue. Otros casos, por ejemplo, una persona que fue tesorera en una iglesia ocupó dinero de los diezmos. Ese tiene un destino muy específico para otros gastos de la iglesia. Okay. Y fue disciplinada, pero mira, ¿cómo se toman las decisiones? Llegó a la junta, alguien hizo el comentario, esta persona comentó que si la borraban, al día siguiente pedía que la bautizaran de nuevo. Y ahora empezar como bloquearla. Eso fue porque alguien dijo, disciplinémosla por 12 meses. Oye, a ver, a mí me entra en shock. A ver, pon tú, la disciplinan. El día siguiente ella llega y pide que la bauticen. ¿Quién le puede negar el bautizo? Nadie.
Nadie. Oye, qué maravillosa jugada. Sí. Ella con su tablero de ajedrez. Maravillosa jugada. El problema es que llegó esa información. Obviamente puede haber un diálogo, por favor, espere, pero nadie se lo puede prohibir. ¡Claro! Nadie. A menos que llegue una instrucción de más arriba donde diga no. Pero es que, a ver, si a niños que no han dado ni la edad, a personas que llegan de pronto a la iglesia, no tienen estudios bíblicos, no se les ha predicado y dicen, quiero ser bautizado, se les bautiza porque pones todos los argumentos para decir, sí, lo vamos a bautizar. ¿A ella por qué no? Y claro, y llegó eso a la junta y, bueno, disciplinémosla por 12 meses. Y solución. Un año después se bautizó de nuevo. ¿Se bautizó? Sí. ¿Y qué decía ella? Bueno, un tiempo después le tocó pasar de nuevo adelante. Con ese dinero de diezmo se había ocupado en remodelar la iglesia. Eso no se puede. Y lo hizo sin consulta con la junta. O sea, fue una decisión personal. O sea, ella dijo, esta lana se queda en la iglesia. Sí. O sea, en un sentido, podríamos decir, no lo usó para un beneficio propio. No. No lo hurtó para comprarse un carro, para pagar una renta. Lo usó para un fin de la iglesia. Que esto es delicado porque hay muchos que dicen, yo no diezmo porque prefiero darle el dinero a la gente de la calle. Yo no diezmo porque prefiero cubrir las necesidades de la iglesia. Ay, qué tema. Después lo abordamos. El diezmo sí, el diezmo es un tema que es una maravillosa jugada. Es de otro episodio. Sí, es de otro episodio. Entonces pasa al frente y luego. Pasa al frente y mira todo. Para mí es un motivo de alegría ver esto. Tanto tiempo que vi estas cosas tan bonitas acá y ahora por fin puedo ocuparlas. Todavía después de un año seguía con el tema. No le llegó el mensaje que deberían haberle dado, creo. Pero cómo se hizo esa jugada. Ajá. Y que la decisión de defraternizarla finalmente, o entre defraternizarla o disciplinarla 12 meses, hubo un tema táctico, no espiritual. Claro. Fue un tema netamente técnico. Es increíble. Y así muchas decisiones. En otra oportunidad. En otra oportunidad de fraternizar. O sea, sí. Otra pareja que también cayó en el tema de fornicación. Se votó ok y después en la asamblea, se presenta a la asamblea, ¿no? El siguiente paso. Y en las observaciones, un anciano que no había estado en la junta dijo, ¿por qué no le damos disciplina por 4 meses en vez de borrarlo en ese tiempo? Y la iglesia dijo, sí, mejor disciplina, 4 meses. A la siguiente junta, entre todos, a ese anciano que no había ido a la junta donde se decidió proponer a la asamblea, todos dándole duro pero si no viniste a la junta, quédate callado, tú no puedes ir en contra, como miembro de junta, en contra de una propuesta de la junta. ¿Y qué generó eso? Que después en los siguientes hubo ese año 3 o 4 casos más, entre 1 y 2 años, en que no se les pudo aplicar la disciplina que dice el manual. Aquí hay un manual también. Ajá, claro. No se le pudo aplicar y a todos tuvo que aplicarse 4 meses. Hasta que la cosa ya como que se fue olvidando y entonces se pudo de nuevo arreglar. 6 meses, 8 meses. Sí, de a poquito fue aumentando la multa. Pero esa es otra cosa. A ver, dependiendo del pecado, ¿te dan la penitencia? Es que algunos ni siquiera tienen. Es que vamos a eso. A ver, pecado es pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Pecado es pecado. Y por haber hecho esto, por haber hecho aquello, ¿quién dicta 10 meses, 1 año, 2 años? ¿Quién sabe que en ese año realmente te vas a arrepentir? ¿Quién sabe que en esos 2 meses realmente vas a transformar tu vida? O todo lo contrario, ¿no? Va a terminar peor. ¿Quién dicta eso? Tiene que ver, bueno, uno hay que revisar el manual de iglesia, pero también es que el manual de iglesia no es inspirado. Creo que hay que partir de eso. Por lo tanto, hay que aplicar ahí, cuando algo no es inspirado, incluso en la fe, sentido común. Y ver las consecuencias de lo que estás decidiendo. Por supuesto. ¿Por qué se defraterniza a alguien cuando comete determinados pecados? Quiero insistir en eso, determinados pecados, no todos. Porque si no, estaríamos todos afuera. ¡Exactamente! Sí. ¡Claro! No queda nadie, no se salva nadie. No hay justo ni a un uno. Ni a uno, solo uno. Todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué algunas cosas sí y otras no? Yo sé que hay una explicación para eso. Sin embargo,
Es una cuestión que si nos sentamos a pensarla, no es tan blanco y negro. No es tan simple. O sea, hay muchas cosas que justificamos con una explicación. Es que la familia también se disciplina, como decía hace un ratito. Es que esto es una iglesia de orden. Ok, si es orden, creo que hay muchos desórdenes que arreglar y a distintos niveles. Sí, claro. Tú ves impunidad en distintos niveles. Si eres el hijo de tal pastor, cuidado. De tal líder, sí. Por ejemplo, pasa mucho, hermanos, que tienen algún puesto importante afuera de. Porque diezman también sabroso. Sí. No sería raro que sea anciano en poco tiempo. O algún líder en poco tiempo. O que se le perdone si algo hace. No, el hermanito, sí, todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Es el preferido. Entonces. Sí, hay gente intocable. No todo se le mide con la misma vara. Es una cuestión tan subjetiva que por ser tan subjetiva uno se pregunta, bueno, ¿y cuando sí se aplica, realmente era la única opción? Creo que tiene que ver un poco con, y esto es uno de los argumentos que he escuchado también, el prestigio de la iglesia. O sea, si pasan estas cosas en la iglesia, se saben y que nosotros no hacemos nada, el prestigio de la iglesia. Hoy muchas decisiones se toman por el prestigio de la iglesia. No, cuando comentan en Facebook algo, oye, esto, no sé, se robaron esto. O esas cosas no se deben comentar así, el prestigio de la iglesia. O este hermano abusó de mí. Vi cosas así, he visto cosas así en redes sociales. No es bueno que ventile esas cosas, la ropa sucia se lava en casa, eso dice en Sedequías 5:49. Macabeos. Sí, Macabeos. Y muchas excusas en bien del prestigio de la iglesia. Mira nomás. Es un pensamiento colectivo peligroso porque el colectivo es más importante que el individuo, cuando para Jesús el individuo es lo más importante. Es más importante. Siempre decimos, si tú hubieras sido el único pecador, Cristo habría venido por ti. Pero si tú manchas la iglesia, no es más importante la iglesia. Sí, y es muy curioso cómo funciona por lo que te digo, ¿no? Se usan estos argumentos bonitos de decir, es que es un proceso de redención, es para que te encuentres con Cristo, te vamos a acompañar, vamos a estar contigo, pero ya en la realidad... Para que reflexionen, ¿no? Sí, claro, para llevarte esa introspección, ¿no? Pero a la hora de la práctica, a ver, si ya el tipo o la persona cometió el pecado, es porque no está cerca de Dios. El hecho de que tú lo alejes de la iglesia no va a hacer que el tipo reaccione y diga, ay, no, me estoy perdiendo de la iglesia. Quiero regresar porque me paro temprano los sábados, porque me dan un cargo, porque tengo que diezmar. O sea, pareciera ser que ya en su contexto se vuelve ya una carga, ¿no? Y cuando lo pones en una disciplina, en una exclusión, parece que le quitas esa carga. Y muchos terminan yéndose. ¿Por qué? Porque el sábado ya te puedes parar tarde. El sábado ya puedes ver el partido del Cruz Azul que juega a tal hora. ¡Oh! Y entonces eso que diezmabas, te lo quedas y lo terminas comprando para algo, usando libre para soy, algo. ¿no? Claro, porque al final no estamos dimensionando que la persona de origen ya se alejó de Cristo. O sea, yo no sé, y aquí yo no quiero hablar si es buena o es mala esta decisión. Yo sí quiero abordar el punto de que si por alguna razón alguien termina tomando la decisión de excluir a alguien de la iglesia, lo mínimo que tenemos que hacer al haber votado para que se saliera es acompañarlo, es visitarlo. Sí. Es estar con esa persona. Y tú lo mencionabas bien, ¿no? O sea, en esa transparencia de, pues yo voté para que sí, pero no estuve. No la visité, no la acompañé. ¿No? Y mira, por experiencia propia te puedo decir que la iglesia a veces se vuelve una cacería de brujas. Y parece que te están cazando y te están discriminando y te están señalando. Y me pasó con un pastor allá en Lindavista, que tú lo conocerás bien, que siempre anda sonriente con su maletín. Okay. Chaparrito. Okay. No pertenecía a la facultad de teología, pero daba clases de moral en otras facultades. Yo creo que te dio clase. Empieza con C. Eso no sé, eso no lo sé. Es que ya se reduce mucho la lista. Sí. Okay. Por eso la acoto demasiado. Pero no es contra él. Había ocurrido una situación. Mira cómo a veces somos de hipócritas. Porque él me buscó en privado. Él me buscó, me acuerdo que... No recuerdo de qué actividad veníamos, pero ya era noche.
habló conmigo y me dijo, no, esto yo solo quiero hablarlo contigo porque pues esto no se sabe, pero pues yo me enteré y es una cuestión entre tú y Dios y arréglalo. Y no, pues yo agradecido, pues porque yo sentía que me había hablado con el corazón, que el Espíritu Santo realmente me estaba llamando a través de él para cambiar, para dejar de hacer las cosas que se estaban haciendo mal. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el día siguiente él ya estaba hablando con el coordinador de teología, él ya estaba hablando con el director de, pues, de Lindavista, ¿qué es? ¿Directores? El rector con todo mundo para que me sacaran. Se llevó a junta, se hizo todo un relajo, no me terminan sacando y fue a la iglesia. O sea, escaló. Él quería que me sancionaran de una forma brutal. Y te lo comparto porque a veces así somos como miembros de iglesia. Queremos hundir con el pretexto de que hizo mal, del prestigio de la iglesia, del prestigio de la universidad, del prestigio de teología. Y eso no es amor. No. Eso no es misericordia. No. Eso es hipocresía. Eso es atacar a tu prójimo por la espalda. O sea, él todavía vino y me dijo, yo no voy a decir nada porque esto es entre tú y Dios. Y la cosa ahí parecía perfecta, pero de pronto, toma. Y hasta que no se hizo lo que él quería, estuvo en paz. Pero habló primero contigo. Eso no lo has tomado en cuenta. Ay, pequeño detalle. Pero mira, es que otra de las excusas que uno escucha con respecto a la disciplina es que el pecado no puede quedar impune. Uh-huh. Órale, búscame por favor ese versículo y te lo contrasto con, no sé, la experiencia del ladrón en la cruz. Claro. Que hasta el día de hoy lo conocemos como ladrón en la cruz. Es un ladrón que fue perdonado y Jesús le prometió que iba a estar en el reino de los cielos con él. Es el ladrón en la cruz y cuando lo veamos en la segunda venida, en la tierra nueva, ¡oh, don ladrón! ¡Don ladrón, ¿cómo estás? Si no me llamo así. Sí, claro. Pero ¿cómo podemos estigmatizar a alguien? Lo podemos marcar y cerrarle la puerta. Uh-huh. Sí, muchas cosas se deciden por un afán de justicia, no por las razones correctas. No hay amor detrás. Sí, es la palabra amor es la que debe revestir todo lo que hacemos. Todo. Por supuesto. Si es que yo amo a la iglesia, ¿en serio amas a la iglesia? Más que a una persona. Es que la iglesia es está en la niña de los ojos del Señor y es la amada la que viene a buscar. Es una iglesia y está mal interpretado el nombre iglesia. Iglesia no es una denominación. Uh-huh. No es iglesia tanto. Es la iglesia somos todos nosotros. Por supuesto. No soy experto en griego ni en lenguas bíblicas, pero sí hay muchas cosas, como comentaba en algún momento, que son por deducción, por inferencia, y están forzadas para una interpretación intencional. Por supuesto. Entonces, si tu afán es la protección de una denominación, porque la Biblia dice que Dios ama a su iglesia, estás incorrecto. Uh-huh. Estás mal. Tu sentido está mal. Jesús, que nos vino a revelar al Padre, nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Claro. O sea, amarse primero uno mismo y así como te ama a ti, ama a tu prójimo. Pero no hay un mandato de ama primero a tu iglesia y después a tu prójimo. Sí, claro. No sobrepongas, ¿no? Y ya lo mencionabas, ¿no? El sentido de las prioridades, sí. ¿Dónde lo estás colocando? Jesús dijo, yo aborrezco el pecado. Sí. Y claro, eso lo debemos de tener en cuenta, por supuesto. Pero ama al pecador. Uh-huh. Y en ese sentido dio su vida por el pecador, ¿no? Y en ese sentido todos somos pecadores. O sea, aún el que está dictando la sentencia para sacar a alguien de la iglesia es pecador. Pon tú y en un idílico de el tipo es muy buena persona, no se equivoca. Por naturaleza es pecador. Uh-huh. Y no podemos tomarnos ese derecho a juzgar, a criticar, a decir, porque al final, por algo la persona llegó a ese lugar y no estuvimos con él, y no lo acompañamos. Y mira, fíjate que yo me he preguntado muchas veces, cuando yo viví el proceso de la exclusión,
me pregunté N cantidad de veces por qué Dios permitía que yo pasara eso. O sea, ¿por qué Dios me permitía estar viviendo esa situación? ¿Y sabes a qué conclusión llegué? A ver. Yo entendí que Dios me permitía, y creo que esto aplica para todos, creo que Dios nos permite vivir experiencias para que podamos cambiar nuestra mentalidad y aplicarlo en la vida o aplicarlo a nuestra vida, ¿no? ¿En qué sentido? Yo dije, esto se siente horrible. O sea, sentir que te están dando la espalda, sentir que te están cazando, es horrible. Entonces dije, yo sí sé de alguien que está viviendo este proceso, yo tengo que mostrarle misericordia, yo tengo que mostrarle amor, porque Dios me permitió sentir lo que se siente, que es horrible, entonces no tengo que permitir que alguien viva esta situación. Y no por defender el pecado, sino por defender al pecador, por cuidarlo, por regresarlo a Cristo, que debería de ser nuestro ideal, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que si por alguna razón tú has vivido o algún familiar tuyo ha vivido estos procesos de la iglesia, creo que no debemos de olvidar que hay alguien que no deja de amarnos, que hay alguien que está con nosotros, que el ser humano nos puede fallar en muchas ocasiones, en muchos sentidos, pero hay alguien que no falla, que no nos abandona, que no nos excluye de su misericordia, de su bendición, y es Dios, ¿no? Sé que es difícil, es triste también cuando tú lo vives, pero el saber que estamos a una oración de encontrar la paz de Cristo, creo que es maravilloso, y en ese sentido entiendo lo que tú dices, ¿no? Hay un orden en la iglesia, hay un manual, pero si vamos a pecar de algo, pequemos de misericordiosos, sí, y no en la crueldad, ¿no? Es muy cierto lo que dices. Dios está a una oración, Dios está a una media vuelta, a un giro de 180 grados. De hecho, ni eso. Hay un texto que dice que Dios nos dice, yo estaré detrás tuyo indicándote cuál es el camino correcto. Dios está siempre cerca. El problema de la disciplina, otro problema es la distorsión que genera la imagen de Dios. ¿Sabes que a mí me ayudó mucho? Cuando fui papá, a partir de ese momento, muchas veces yo me pregunté, no puede ser que yo, o me decía a mí mismo, no puede ser que yo sea mejor papá que Dios. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo, cuando te dicen, no, es que Dios a veces permite que caigas para que aprenda la lección. Sí, es verdad, pero hay medidas. O sea, no podemos culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Mi hijo un día empezó a jugar como que iba a meter los dedos en el enchufe eléctrico y era chiquitito. Y me miraba con picardía porque me decía... o sea, me miraba así como diciendo, a ver, ¿qué haces? Y yo decía, no, y él se reía. ¿Cómo llego de 0 a 180 watts en un segundo? No, y en Chile son 220 voltios. O sea, así allá puede quedar morenito y con el cabello así. Rizadito. Sí, porque él era bien, bien rubio en ese tiempo. Ya no, usamos un champú que no le sirvió. Bueno, entonces yo podría haber dicho, voy a dejar que meta los dedos en el enchufe para que aprenda la lección. Claro, nunca se le va a olvidar. Pero yo que cuando niño sí, uno de mis superpoderes es encontrar electricidad, sí me dio la corriente muchas veces y sabía el dolor que producía eso. No, dije, no, se lo voy a evitar. Dios no puede ser peor padre que yo. O sea, hay muchas cosas en las que Dios te va ayudando. ¿Sabes qué? No, esta metida de pata te la voy a ahorrar. En esto, ¿sabes qué? No me estás haciendo caso, ven para acá. Dios, Él no quiere vernos caer y sufrir porque sabe que hay un sufrimiento, que es constructivo el sufrimiento. Las derrotas nos ayudan a evaluar mejor. Pero yo le evité muchos dolores a mi hijo por amor. Y busqué la forma de compensar ese aprendizaje de una manera más amable, de una manera tal vez menos dolorosa. Sí se llevó un par de palmadas en algún momento, pero fueron muy extremas en el sentido de la situación. Sí, claro. No extrema no es la violencia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahí se le cayó el cabello. Sí, entonces calvito. Entonces, piensa en eso. Dios no puede ser mejor papá que tú, mejor mamá que tú. O sea, perdón, al revés. Dios no puede ser peor papá que tú, peor mamá que tú, peor hermano que tú. No puedes. Entonces, siempre cuando pasen estas cosas también piensa, Dios es mucho mejor que esto.
Si sientes que había una injusticia, Dios es mucho mejor que esto. Claro. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Pierdes una membresía, pero la salvación no la has perdido. No la has perdido. Eso, tenemos miedo de tener esa certeza de que somos salvos. Pero no creer que tú eres salvo también es pecado. Sí, claro. Porque tenemos la promesa, la certeza, tenemos la garantía, tenemos el sello, tenemos la verdad absoluta que atraviesa toda la Biblia de que cuando Dios dice, cree en esto y vas a ser salvo, eso es. Sí, así, claro. Sin discusión, sin darle vueltas a muchas cosas. Pero nos cuesta, como seres humanos nos gusta el reglamento, la letra chica, el inciso, el manual con sus anexos. Pero para Dios es bastante más simple el tema. No, y tú lo mencionas, al final Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre? Imagínense. O sea, en ese sentido, muchas gracias por todo lo que nos compartes, amigo. Siempre es un gusto platicar contigo. Por favor, gracias. Ojalá que en casita lo estén disfrutando como nosotros acá. Sí. Pero justo el hecho de saber que puede suceder lo que pueda suceder en esta tierra, tenemos un Dios que no está preciso a aquí ya lo desfraternizaron, aquí ya se... No, o sea, como la señora esta, ¿no? La pueden desfraternizar, pero el otro día ella pidió perdón a Dios. Ya está salvada. Tus pecados fueron al fondo del mar. Por supuesto. No tuvo que esperar 12 meses. No hay ángeles con traje de hombre rana buscando, oye, este pecado, ¿dónde está? Sí. Entonces, si por alguna razón has pecado, ponte a cuentas con Dios. Arregla tu vida con Él porque Él es el único que puede perdonarnos. No esperes a que pase una sanción de 1 mes, 3 meses, 12 meses. Tú entrega tu vida a Cristo. Lo que venga después ya será ganancia. Pero si tú estás bien con Dios, que el mundo sigue girando. Sí. Eso es lo más importante. Así que, pues nada, gracias por acompañarnos en una sección más de Pare de Sufrir. Así que muchas gracias, hermano. Un gustazo. Déjeme echar esa mano. Por favor. De poeta a poeta. No se me ocurrió ninguna rima. Bueno, queda pendiente. Alejandro Troncoso, Ricardo Balseca, servidor, y nos vemos en la siguiente.